Hola, buenas, mi nombre es Julio César Higuita y hoy en conjunto con mi compañera Xiomara Santillana vamos a hablar sobre la técnica de estudio 80-20. Entonces, primero que nada nos gustaría empezar con una breve introducción sobre el tema. Entonces, nosotros pensamos que uno de los problemas principales o problemas más comunes a la hora de hablar sobre estudiar es que los estudiantes mayormente eh, manejan su tiempo de una forma errónea. Eso se va a traducir en que van a invertir muchas horas de estudio, pero esas horas de estudio no se van a ver reflejadas en los resultados que esperaban obtener. Entonces, esto no necesariamente va a significar que el estudiante no se esforzó de una forma adecuada o de que no tenía las capacidades para poder realizar esa actividad académica, sino como tal, esto va a evidenciar de que el estudiante no estudió de una forma inteligente o de una forma estratégica, lo cual es decir que no se está priorizando lo que realmente es importante. Además, a esto se le va a sumar unos temas que ya hemos hablado en clase. Entonces, ya sabemos que el saturarse de información o invertirle mucho tiempo a algo no va a significar que vamos a aprender de una forma adecuada o de que vamos a entender las cosas mejor o de que lo vamos a aprender todo más rápido. No, sino que esto nos puede llevar a tener sensaciones de estrés o sensaciones de ansiedad. Entonces, estos son los temas que ya hemos hablado con anterioridad y sabemos que pueden ser muy contraproducentes a la hora de aprender o de realizar cualquier actividad académica. Y no solo eso, sino que también nos puede llevar a tener, bueno, a ser procrastinadores, ya que el hecho de que el estudiante se sature con información o de que le invierta mucho tiempo puede llegar a ser que el estudiante no sepa ni siquiera cómo empezar a estudiar, que ni siquiera sepa cómo organizar su tiempo. Entonces esto llega a ser que el estudiante haga cualquier cosa menos estudiar. Entonces, por esta razón, es muy importante o muy fundamental reconocer técnicas de estudio que nos ayuden a optimizar el tiempo, que nos ayuden a no solo optimizar el tiempo, sino a usar ese tiempo de una mejor forma, de mejorar la eficiencia y a facilitar a facilitar el aprendizaje. Entonces, en este caso, una técnica vital va a ser la técnica de 80-20. Entonces, la técnica de 80-20 nos va a ayudar a hacer justamente lo que ya estábamos hablando, que es a poder identificar qué es lo importante. Entonces, la técnica 80-20 es una estrategia que se enfoca en identificar lo importante dentro de un conjunto de contenidos para así obtener resultados con un menor esfuerzo. Entonces, esto más que nada lo podemos llevar a una frase que nos dice que menos es más. Entonces, ahora vamos a empezar con los objetivos. Los objetivos los vamos a dividir en dos, que va a ser el objetivo de la exposición y los objetivos de la técnica de estudio. Entonces, el objetivo que vamos a tener en la exposición es poder explicar correctamente en qué consiste la técnica 80-20 y no solo eso, sino que cómo se aplica en el contexto que a nosotros nos interesa, que es el contexto académico, y por qué es útil para mejorar la gestión del tiempo y el rendimiento en el estudio. Entonces, ahora vamos con cuáles son los objetivos de la técnica 80-20. En primer lugar, vamos a tener que va a ayudar al estudiante a poder identificar los contenidos más relevantes dentro de una misma materia de interés. En segundo lugar, vamos a tener que va a permitir que el estudiante priorice su tiempo y esfuerzo en aquellos temas que son más, bueno, que generan un mayor impacto en su aprendizaje. Como tal, esta va a ser la base de la técnica 80-20.
poder identificar esos puntos críticos y no perder el tiempo en esos puntos que tal vez seguramente ni siquiera aparezcan. Pero eso tampoco quiere decir que esos puntos no se van a estudiar, pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante en la exposición. Entonces también vamos a ver que eh, la técnica busca optimizar el proceso de estudio, evitando evitando el desgaste innecesario al intentar estudiar por horas y horas temas que seguramente no aparezcan, sino que centrarse más en los temas que uno mismo sabe que sí van a aparecer. Entonces, ayuda también a organizar la forma de estudiar. Entonces, la técnica 80-20 también se puede reconocer como el principio de Pareto, el cual es un enfoque que nos dice que el 80% de los resultados que se obtienen provienen del 20% de las acciones que realizamos. Entonces, esto nos quiere decir que no todas las acciones que se realizan tienen el mismo grado de importancia, ya que unas son más importantes y otras no son tan importantes. Entonces, las acciones importantes son las que realmente determinan si obtenemos un buen resultado o si obtenemos un mal resultado. Entonces, muchas veces se cree que entre más tiempo se estudia o mientras más tiempo se le invierte a algo, esto va a hacer que nos salgan mucho mejor las cosas. Pero en realidad esto no es así. Los resultados pueden salir erróneos, las cosas no pueden salir como planteaban, sino que como tal no es el tiempo que le inviertas, sino el uso que le das a ese tiempo. Entonces, por eso esta técnica se enfoca más en qué le dedicamos ese tiempo, en qué es lo que estudiamos, en que si estudiamos correctamente lo que necesitamos. Entonces tenemos que tener muy presente cuáles son las acciones claves. Entonces, esta técnica nos va a ayudar a reconocer cuáles son las acciones claves que van a generar un mayor impacto para darle más importancia a este proceso y así poder aprender de una mejor forma y poder realizar nuestras actividades académicas correctamente. Entonces, cuando llevamos esta idea al ámbito académico, se puede entender que dentro de una misma materia existen distintos niveles de importancia entre los temas. Entonces, por ejemplo, algunos contenidos son fundamentales porque permiten comprender distintos temas. Entonces, el profesor los enfatiza más durante las clases y tienen mayor presencia en los exámenes. Mientras que otros contenidos, aunque siguen siendo parte del programa, no tienen el mismo impacto en los resultados. El problema es que muchos estudiantes no son capaces de distinguirlos y estudian todo de la misma manera, dedicando el mismo tiempo y esfuerzo a todos los temas. Entonces esto hace que se pierda tiempo en contenidos menos relevantes y no se profundice lo suficiente en los temas que realmente influyen en el desempeño académico. ¿En qué consiste la técnica 80-20? Consiste precisamente en que el estudiante debe cambiar la forma de estudiar. En lugar de intentar abarcar todos los temas de manera igual, se debe adoptar una postura más analítica y estratégica, donde primero se debe identificar cuáles son los temas más importantes y luego organizar el estudio en función de esa prioridad. Entonces, esto implica que el estudiante no estudie de forma automática o por cantidad, sino que toma decisiones sobre qué estudiar primero, qué estudiar con más prioridad y qué puede dejar para después. Entonces, de esta manera, el estudio deja de ser un proceso desordenado y se convierte en una actividad más consciente y enfocada. Entonces, además, esta técnica no busca que el estudiante deje de estudiar ciertos temas, sino que entienda que no todos los temas requieren el mismo nivel de atención
Entonces, entonces, ¿cómo se aplica esta técnica? Para aplicar la técnica, el estudiante primero tiene que observar y analizar la materia. Tiene que tratar de identificar patrones como por ejemplo qué temas se repiten, cuáles son más explicados por el profesor o cuáles aparecen con mayor frecuencia en talleres o evaluaciones. Ese proceso requiere que el estudiante piense de forma crítica sobre lo que está estudiando, en lugar de solo en lugar de solo guiarse por un cuaderno, de un libro o por una guía. Después de identificar esos temas importantes, el primer paso es enfocar el estudio en ellos, dedicando más tiempo, revisándolos con más detalle, asegurándose de comprenderlos completamente. Entonces, esto puede implicar releerlos, hacer ejercicios, explicarlos con sus propias palabras o relacionarlos con otros temas. Entonces, luego el estudiante puede estudiar los demás contenidos, pero sin invertir la misma cantidad de tiempo, ya que estos tienen un impacto menor en los resultados. ¿En qué se diferencia con el estudio tradicional? A diferencia con el estudio tradicional, donde muchas veces se intenta cubrir todo el contenido de forma uniforme, la técnica 80-20 propone propone un enfoque más selectivo. En el método tradicional, el estudiante suele estudiar por obligación, por cantidad y sin analizar qué es lo más importante. Entonces esto genera cansancio, pérdida de tiempo y en muchos casos frustración, porque el esfuerzo no se ve traducido en buenos resultados. En cambio, con la técnica 80-20, el estudiante entiende que estudiar mejor es más importante que estudiar más y por eso enfoca su energía en lo que realmente le va a aportar resultados. Pero, ¿y esto cómo va relacionado con el tiempo? Esta técnica está directamente relacionada con la gestión del tiempo, ya que cambia la forma en la que el estudiante organiza sus horas de estudio. En lugar de distribuir el tiempo de manera igual para todos los temas, el estudiante lo distribuye de forma estratégica, asegurándose de que la mayor parte se utilice en los contenidos más importantes. Entonces, esto permite aprovechar mejor el tiempo disponible y evitar que se desperdicie en actividades que no van a generar un gran impacto. En otras palabras, no se trata de obtener más tiempo, sino de usar mejor el tiempo que ya se tiene. Además de lo que ya hemos hablado, la técnica 80-20 tiene un efecto importante en la reducción de la ansiedad académica, ya que cuando un estudiante intenta estudiar todo sin priorizar, puede sentirse abrumado por la cantidad de información, lo que genera estrés y dificulta la concentración. En cambio, cuando aplicamos la técnica, el estudiante tiene claro qué es lo más importante, puede enfocarse mejor y avanzar de manera más organizada y uniforme, y esto le da una sensación de control sobre su estudio y reduce la ansiedad y mejora su confianza. Entonces, una idea final, en general, la técnica 80-20 propone una forma de estudiar más consciente y eficiente, donde el estudiante deja de enfocarse en la cantidad de contenido y empieza a centrarse en la calidad de su aprendizaje. Entonces, esto permite obtener mejores resultados, no por estudiar más tiempo, sino por estudiar de manera más estratégica. Bueno, para aplicar las técnicas, uno de los ejemplos se podría decir que en un examen, como que identificar como el tema principal o el tema como que suele repetirse más y como estudiarlo más como darle prioridad o estudiarlo primero como para tener un resultado más eficaz. Otro ejemplo sería como en la lectura, como identificar como la idea principal y darle como más importancia y estudiarla más o buscar como temas más relacionados con esa idea principal en el texto, que darle como importancia como a otras cosas como que no te van a aportar nada, como
sí nos van a ayudar casi como a identificar como la idea principal, como estudiarla como más a fondo. Otro ejemplo sería como si una tarea como que tiene más importancia que otra, como que darle prioridad a la que hable más puntos, ya como que esa es la que va a tener como más impacto en la nota final. Otro ejemplo sería como si un estudiante pues está estudiando, identifica como que en las 2 primeras horas como que le rinde más, tiene como aprende más, entonces sea como darle importancia a esas 2 horas e invertirlas en temas como más difíciles o lo más importante, ya como que en esas 2 primeras horas como son las que más se rinden. Bueno, en conclusión, la regla nos enseña, la regla 80-20 nos enseña que realmente no hay que dedicarle como el mismo esfuerzo a todo, sino como identificar qué actividades producen los mismos resultados, pero sin tanto esfuerzo. También en el estudio nos ayuda mucho, ya que realmente la regla también enseña como que a manejar como mejor el tiempo, como que hay que invertir más tiempo, de qué forma se puede como más tiempo, y también como nos ayuda como a saber a qué darle como más prioridad a algunas cosas que a otras.